Bienvenido. Hoy te presento la historia de uno de los niños prodigio más memorables del cine durante la época de oro. Un pequeño que, desde los 5 años, deslumbró con su talento y dio verdaderas lecciones de actuación en cada escena. Durante la época de esplendor del cine mexicano, pocas figuras infantiles iluminaron la pantalla como lo hizo Ismael Pérez Arce, mejor conocido como Poncianito. Su rostro entristecido, sus enormes ojos y su gesto tierno lo transformaron en la imagen ideal del niño humilde. Ya fuera de vecindad o del campo, ese pequeño era capaz de tocar el corazón del público. Ismael nació el 9 de junio de 1941 en la Colonia Guerrero, uno de los barrios más tradicionales de la Ciudad de México, muy cerca de zonas populares como Tepito y Peralvillo. En esa comunidad, fue en una de las muchas vecindades donde vivía con su madre, su padre adoptivo y 8 hermanos. Uno de sus vecinos trabajaba reclutando extras para películas. Fue así como, a los 5 años, aquel pequeño dio su primer paso frente a las cámaras. Hizo su debut en la película, en Niño Boigas como extra, y más tarde en la película Río Escondido en 1948, dirigida por Emilio Fernández y protagonizada por María Félix. Aunque solo apareció brevemente y de forma no acreditada, su presencia no pasó inadvertida. El apodo Poncianito se originó en ese mismo filme, cuando el fotógrafo Gabriel Figueroa, al mirar al chico en el set, insistió en que usara ese nombre artístico que perduraría a lo largo de su carrera. Desde entonces, se convirtió en la imagen del niño humilde, expresivo y conmovedor, frecuentemente elegido para retratar la realidad de los barrios y el campo en aquellas cintas del México de los 40 y 50. Compartió créditos con luminarias como Columba Domínguez, Roberto Cañedo, Germán Valdés, Arturo de Córdoba, entre muchos más. Su talento era innegable. Fue nominado 3 veces al Ariel por Mejor Actuación Infantil, aunque nunca ganó. Poncianito, a pesar de su corta edad, ya sabía que debía obedecer y guardar silencio. No se quejaba. Aquella actitud, entre tímida y obediente, lo hizo ganarse el afecto inmediato del equipo de producción. Emilio Fernández, conocido por su carácter explosivo y trato rudo con todos, incluyendo a su propia hija, tuvo una reacción inesperada con el pequeño actor. No solo le enseñaba cómo pararse frente a las cámaras o decir los diálogos, sino que lo cuidaba personalmente. Fue como si en Poncianito despertara algo profundamente paternal, un cariño que nunca mostró con facilidad. El cineasta, que rara vez se encariñaba con alguien, vio en ese niño un carisma natural y una dulzura genuina que lo cautivó. En alguna entrevista, Ismael contaba que tuvo que repetir escenas hasta 30 veces con Emilio, lo que lo hacía llorar, y terminaba recibiendo un abrazo del director para reconfortarlo. Una muestra clara del respeto y cariño que se generó entre ambos. También María Félix, que podía parecer distante y altiva, se conmovió por la sencillez y el talento del niño. Columba Domínguez, Carlos López Moctezuma y otros miembros del elenco lo trataban como un compañero más, y no como un simple niño actor. En aquel set de grabación, Poncianito se transformó en una figura casi mágica, un amuleto cuya sola presencia ayudaba a aliviar la tensión y la rigurosidad que solían imperar en las exigentes producciones dirigidas por el Indio Fernández. Aquella escena, en la película Víctimas del Pecado, grabada en 1951, donde un niño lloraba por su madre que estaba tras las rejas, quedó grabada con tal fuerza que terminó siendo una de las más impactantes de la cinta. Emilio, conmovido, entendió que aquel pequeño no necesitaba técnica ni escuela, necesitaba comprensión. Lo que lo hacía especial no era su capacidad histriónica, sino su transparencia emocional. Lo que transmitía era verdad. Y así, entre luces, sets, libretos improvisados y emociones verdaderas, Poncianito fue construyendo una carrera que, aunque corta,
quedó profundamente marcada en la historia del cine mexicano. Y es que Poncianito tenía una capacidad nata para conmover. Su mirada melancólica, sus gestos espontáneos, su facilidad para llorar o reír en pantalla, lo convertían en una figura perfecta para los papeles de niño humilde. Representaba con autenticidad al México dolido que tantas películas querían retratar. A pesar de las carencias en casa, de vivir en un entorno modesto y muchas veces difícil, ese niño logró colarse en la historia del cine sin padrinos influyentes, sin dinero, solo con su presencia. Con el paso del tiempo, sus participaciones crecieron. Aunque no siempre era protagonista, su rostro era inconfundible. En 1951, Poncianito tuvo una experiencia singular que muy pocos actores infantiles de su tiempo lograron: participar en una producción estadounidense hablada en inglés. Esta oportunidad se presentó en la película The Bullfighter and the Lady, conocida en español como El Torero y la Dama, una cinta rodada en 1951 y dirigida por Bud Boetticher, un director norteamericano que desarrolló una fuerte conexión con la cultura mexicana, particularmente con el mundo de la tauromaquia. Fue así como Ismael Pérez, de 10 años, fue invitado a participar en este proyecto internacional. En los créditos, aparece con el nombre de Panchito, interpretando a un niño mexicano. Aunque su papel fue breve y no central en la historia, su sola presencia en una producción extranjera ya representaba un hecho notable. La película tuvo además un reconocimiento importante. Fue nominada al Oscar como Mejor Historia Original, lo que demuestra que no se trató de una producción menor. En ese contexto, la participación de Poncianito, aunque modesta, queda inscrita en una obra de valor histórico para el cine de colaboración entre México y Estados Unidos. Para él fue una anécdota más dentro de su vida artística, pero también un testimonio de que, por un momento, su talento traspasó los límites del cine nacional. En una entrevista al periódico Excelsior, Ismael recuerda con cariño lo siguiente: los días de rodaje de El Papelerito están grabados en mi memoria como una de las etapas más gratas de mi infancia. Trabajar junto a leyendas del cine como Sara García, Domingo Soler, Eduardo Noriega y Amanda del Llano era, más que un trabajo, un privilegio. Jamás me pesó levantarme a las 2 o 3 de la madrugada para acudir al llamado. Al contrario, lo hacía con gusto, sabiendo que compartía escena con grandes del cine y, además, con mis iguales, los voceadores de periódicos. Las calles de Bucareli, tanto de día como de noche, eran un hervidero de vida. Aquellos niños y adultos que se dedicaban con entrega al voceo y la distribución de periódicos, con su entusiasmo y su empeño, daban una energía especial al rodaje. Cuando finalizaban las grabaciones, alrededor de las 7 de la mañana, me llevaban a casa para bañarme y descansar, satisfecho de un día más de trabajo. Una anécdota que siempre recuerdo con cariño ocurrió durante una de esas madrugadas. Se extravió mi gorra, una prenda clave para dar vida al personaje de El Pirrín. La producción entera se movilizó. En medio de la confusión, uno de los voceadores se me acercó con una gran sonrisa. Tenía mi gorra. Ese gesto simple provocó una alegría enorme en todo el equipo, y pudimos continuar el rodaje con el corazón más ligero. Siempre recibí el cariño genuino de los voceadores y repartidores, quienes también formaban parte viva de la historia que estábamos contando. Durante la adolescencia, la vida de Ismael Pérez, Poncianito, dio un giro inesperado y doloroso. Aquel niño prodigio, que había conquistado al público con su ternura y talento en más de 30 películas, comenzó a enfrentar el ocaso prematuro de su carrera justo cuando dejaba atrás la infancia. Los productores lo rechazaron. Ya no querían a aquel muchachito moreno de barrio, sino a jóvenes delgados, de rostros más vendibles. A los 15 años, tras su participación en El Camino de la Vida, su carrera en el cine terminó.
Pese a sus esfuerzos por adaptarse y encontrar nuevos papeles que correspondieran a su nueva etapa de vida, fue imposible revertir el rumbo. El medio cinematográfico, entonces tan rígido y encasillador, no supo o no quiso ofrecerle una oportunidad de evolución actoral. Así, de manera silenciosa y sin escándalos, fue apartado de los sets que una vez fueron su hogar. El niño que había brillado con muchas de las figuras más importantes de la época de oro, fue relegado al olvido, y su nombre comenzó a desaparecer de las marquesinas del cine nacional. Como muchos actores infantiles de su tiempo, Poncianito no había sido consciente de cuánto ganaba realmente durante su carrera. En su adolescencia, llegó a confesar que nunca tuvo control sobre su salario, el cual era manejado por un representante vecino de su colonia. Aquel porcentaje que llegaba a sus manos solo era una fracción de lo que realmente generaba. Cuando las luces del espectáculo se apagaron, tuvo que trabajar en lo mismo que su familia. Empleos modestos, alejados por completo del mundo artístico que había conocido de niño. Aunque más adelante reconstruyó su vida con dignidad, la adolescencia marcó el final de su paso por el estrellato, dejándole solo los recuerdos de una infancia brillante, truncada por la indiferencia de una industria que lo dejó atrás. A pesar de todo, Poncianito nunca se amargó. Reconoce con gratitud lo que vivió, y cuando tiene la oportunidad de ver alguna de sus películas en la Cineteca, vuelve a ser aquel niño que una vez soñó con ser estrella. Hoy, a más de 80 años, vive con su familia y atiende una pequeña cafetería en Iztapalapa. Sigue siendo recordado con cariño por un público que no olvida sus lágrimas en blanco y negro, ni su risa espontánea, ni esa mirada que enternecía hasta al más duro. Poco a poco, aquel niño de rostro moreno y mirada tierna se volvió habitual en las películas más importantes de la época. Fue entonces cuando otro director, Miguel Contreras Torres, lo llamó para actuar en Tehuantepec, una cinta rodada en inglés y español. El problema era que Poncianito no hablaba ni una palabra de inglés. Aún así, lo intentó. Pero el director no tuvo piedad. Lo humilló frente al equipo, le gritó que no servía para actuar y lo presionó al límite. Para un niño que venía de una vida tan humilde, esos gritos dolían más que cualquier golpe. Aún así, Poncianito se quedaba hasta la madrugada trabajando, porque no conocía otra cosa más que el esfuerzo. Sin oportunidades en el medio, y con una enorme frustración a cuestas, Poncianito vagó sin rumbo por un tiempo. Su madre, con esfuerzo, lo motivó a terminar la secundaria. Después trabajó en lo que pudo. Fue ayudante de sastre, aprendiz de topógrafos, chalán en una imprenta, hasta que consiguió empleo en periódicos como El Zócalo, La Jornada, Novedades y hasta en la PGR y la Secretaría de Hacienda. Así, su vida se alejó completamente del espectáculo. La gente pensó que había muerto. Durante años, desapareció del ojo público, hasta que en 2012 reapareció brevemente durante un homenaje a Germán Valdés, Tintán, con quien trabajó. Luego, en 2017, concedió una entrevista donde narró con nostalgia su paso por el cine. Hoy, a sus 85 años, don Ponciano, como le gusta que lo llamen, vive tranquilo en Iztapalapa, donde atiende con alegría una pequeña cafetería cerca del Metro Constitución de 1917. Habla con orgullo de su Ariel, de sus películas, de sus anécdotas con Columba Domínguez, María Félix y el Indio Fernández. Sus clientes lo escuchan con cariño, porque aunque su rostro ya no aparece en la pantalla, Poncianito sigue siendo parte viva de la historia del cine mexicano. Y por último, nos despedimos con unas palabras dichas por el actor. Hoy, con la experiencia que dan los años, me gustaría ser recordado como uno de esos rostros entrañables del cine mexicano. No por vanidad, sino porque entregué mi infancia entera al arte, con amor, con disciplina y con la ilusión de cada nuevo papel. Sin embargo, al final del día, me basta con saber que el público me recuerde como quiera.
como el Pirrín, como Pepito, como Poncianito, o como aquel niño nariz de choque que provocó tantas sonrisas y lágrimas. A todos ustedes, gracias. Por los aplausos, por las carcajadas y por las emociones compartidas. Esa es la mayor recompensa que un actor puede recibir. Gracias por acompañarme en este recorrido por la vida de un niño que marcó al cine mexicano con su talento inigualable. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu comentario y suscribirte para seguir descubriendo más joyas del pasado. Hasta la próxima.